predicarle en esta hora sobre el Mesías anunciado. Amén. El Mesías anunciado, a propósito de la temporada del año que estamos viviendo, esta temporada que es hermosa. ¿Cuántos saben que la Navidad es hermosa? No se me deprime en Navidad. Hay gente que se la coge con deprimirse en Navidad. Gente que la coge con ponerse triste en Navidad. Empiezan a recordar tiempos del ayer. Olvídese de eso. Disfrute el presente que Cristo les regala. Cristo nace cada día en nuestros corazones y cada día nos hace ser nuevas criaturas en Él. Así que disfrute el presente, viva la vida que Cristo le da y no permita bajo ningún concepto que de ninguna manera se nos entristezca el tiempo, que la vida se nos entristezca. ¿Saben por qué? Porque en nuestro corazón habita el Mesías prometido. Este Mesías prometido fue profetizada su venida desde el principio de los tiempos. Desde que la humanidad comenzó a ser humanidad, el Dios creador le dijo a su criatura: yo voy a enviarte un redentor, yo voy a enviarte un Mesías, voy a enviarte a alguien que va a restablecer mi relación contigo. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Alguien puede tributarle un aplauso al Señor en esta noche? Cristo Jesús como Redentor prometido. De manera que esta era una información, un hecho avisado. Y alguien dijo por ahí que guerra avisada no mata soldado. Cristo fue avisado y Dios se encargó de preparar el terreno. Dios se encargó de ajustar las cosas en la tierra para que cuando su hijo llegara a la tierra, llegara, como decimos en buen dominicano, llegara parado, cayera parado. Todo estaba listo para que cuando Cristo regresara, la humanidad entendiera que ese era el tiempo indicado para que el Mesías Redentor llegara a la tierra. Y así lo hizo. Cristo llegó en un momento en que las profecías habían cesado durante 400 años. Había hambre de escuchar voz de Dios. Había sed de que alguien hablara de Dios con poder y con autoridad. El profeta Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, se silenció, y luego del silencio de Malaquías como profeta transcurrieron 400 largos años para que Dios volviera a referirse o dirigirse a la humanidad con voz profética. Y esa voz profética fue la voz profética de Juan el Bautista. Juan el Bautista rompió el silencio de Dios 400 años antes y vino como una voz que clamaba en el desierto. Vino como aquel que iba a preparar el camino para uno que era mayor que el mismo Juan. Como el mismo humilde Juan el Bautista dijo: yo no soy digno ni siquiera de desamarrar, de desatar el calzado de los pies del que viene después de mí. El que viene después de mí los va a bautizar a ustedes de manera diferente. Yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Oh, gloria al nombre del Señor. Qué hombre tan humilde este Juan el Bautista. Y sí, 800 años del nacimiento de Cristo, otro profeta había hablado sobre el Mesías. Había hablado sobre el Mesías, sobre su llegada, la manera como iban a nacer, dónde iban a nacer, de quién iban a nacer, cuál iba a ser el nombre o los nombres del Mesías. Me refiero al profeta evangélico, como algunos quieren definirlo, a Isaías, o el profeta mesiánico, por ser el profeta del Antiguo Testamento que más
profecías mesiánicas nos dejó escrito en el texto sagrado para que supiéramos nosotros que el Cristo que nació en Belén, el Cristo de Nazaret, es exactamente el Cristo que se le prometió a los judíos en la Torá, que se le prometió a los judíos en el Talmud, que se le prometió a la humanidad desde Génesis 3, verso 15, cuando el Señor le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya, y entre tú y la mujer, y la simiente tuya, oh serpiente, va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer, que es Cristo, te va a herir en la cabeza. Y eso ocurrió allá en el año 33, cuando Cristo fue crucificado. Ahí se golpeó a la simiente de la mujer en el calcañar, pero 3 días después, cuando resucitó, se le golpeó en la cabeza a la simiente de la serpiente, triunfando Cristo Jesús al resucitar glorioso y victorioso para ganarse un pueblo glorioso y victorioso, que le da un aplauso fuerte en esta noche al Señor. Amén. Ese Mesías prometido 800 años antes, Isaías lo dijo en el capítulo 9, y de esto es que estoy predicando. En el capítulo 9, desde el verso 6 en adelante, le dice a la humanidad, como alguien que se encuentra en un ágora. El ágora era el lugar donde la gente griega, se colocaba para desde ahí enseñar y hablar. Y se escuchaba el sonido que salía desde el ágora, y todo alrededor lo escuchaba y se enteraba de lo que se estaba diciendo. Pues Isaías hizo eso mismo. Se paró en un lugar alto y profetizó lo siguiente en el verso 6 de su capítulo 9 de este libro profético: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí Isaías describe quién es que viene. El que viene no es cualquiera. El que viene no es uno más. El que viene no es un profeta más. El que viene no es un sacerdote más. No. El que va a nacer y está siendo anunciado 800 años antes en el capítulo 9 de Isaías, no es un hombre más, no es un hijo de una mujer más. No, el que viene es el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Salvador de la humanidad, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Elohim, el Eloheinu, el Adonai Adoneinu, el Malech Malheina Malechein, aquel ante cuyas rodillas todas las del mundo se habrán de doblar, y todo hombre tendrá que decir que Jesucristo es el Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aquel que está anunciado es el que iba a descender a los mismos abismos infernales para predicar allá a las almas cautivas y arrebatarle las llaves del infierno, a la muerte y a Satanás, para que tú y yo hoy podamos decir con autoridad: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Olvida es la muerte en victoria. Cristo en la cruz venció la muerte, y nosotros en su nombre también la hemos vencido. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Amén. Ese es nuestro Señor. Ese es el anunciado. Como dice el mismo profeta: el amado de las naciones, el deseado de las naciones, el nombre que es sobre todo nombre, la rosa de Sarón,
el lirio de los valles, el amado de la iglesia, el esposo de la iglesia, el que fue, el que es y el que ha de venir con poder y gloria. Tribútele ese aplauso a su rey, iglesia. Oh, gloria a su nombre. Y llama poderosamente la atención como Isaías describe al Mesías. El Mesías es el ungido. El ungido, Él es el Mesías. Porque hubo muchos Mesías, hubo muchos ungidos. Y hoy hay muchos ungidos. Pero el ungido, con el artículo determinado el, que indica que es único. Repita conmigo, único. Cristo es único. Y es la primera descripción que Isaías da después de hablar de la naturaleza del Mesías prometido. Habla del niño. Un niño nos es nacido. El Mesías tenía que nacer. Tenía que ser un niño, no podía ser un monstruo. No podía ser un fenómeno el que naciera. No podía ser alguien difícil de describir en el aspecto humano. Debía asumir toda la antropomorfía o todo el antropomorfismo de nosotros. La forma de hombre tenía que adquirirla el maestro para poder hablarle a los hombres en el lenguaje de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Porque si Él venía como lo que ha sido en la eternidad, un espíritu, usted y yo no lo vamos a entender y no lo íbamos a entender. Dice el apóstol Pablo que el espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La manera como Dios se comunica a nuestro espíritu es en su persona de la Trinidad como Espíritu Santo. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu y nos revela la perfecta y absoluta voluntad de Dios. Pero si venía como espíritu, no íbamos a poder conocer de Él, no íbamos a poder entender de Él. Pero también algunos vivos, sabios o genios iban a pretender buscar como excusa: no, es que tú no viniste como hombre, por eso tú no sabes lo que yo siento como hombre. Tú no sabes que a mí me da hambre porque a ti nunca te dio hambre. Tú no sabes que yo me canso porque tú nunca te cansaste. Tú nunca tuviste un cuerpo. Tú nunca tuviste sueño como tengo yo, agotamiento, deseo de hacer cosas. Pues hoy nadie puede decirle a Él esa excusa, porque Él fue probado en todo y en todo fue hallado aprobado. Dele ese aplauso fuerte al Señor. De manera que no hay excusa, porque si hubo un hombre que atravesó todas las penurias, calamidades extremas de la vida, se llama Jesús de Nazaret. Como dije, hombre, sí, dije hombre. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de la epístola a los Filipenses, habla de esa naturaleza humana de Cristo. Y dice que Él no se valió ni estimó ser Dios para venir a hacerse como uno de nosotros. Y habla de una kenosis. En Cristo hubo una kenosis, un vaciado en griego de la divinidad total y absoluta de Dios. Por lo cual Pablo revela en su teología que Cristo fue 100% hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y 100% Dios. Dele ese aplauso al Dios que se hizo carne para poder venir a enseñarnos a nosotros que es posible vivir en este mundo sin pecar, que es posible vivir en este mundo agradando a Dios aunque estemos en este cuerpo corruptible, transitorio y que ha de volver al polvo de donde vino. Y dice esto Isaías: un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, un niño, un ser humano. El Mesías tenía que ser esperado como un ser humano. Y las escuelas rabínicas todas ciertamente lo esperaban como un ser humano. Lo único que no lo esperaban, que naciera en el nivel de humildad que nació Jesús de Nazaret, nuestro Mesías. Y nació en ese lugar. Y en ese lugar
pues se depositó Dios completamente en la persona de Cristo. El nombre Emmanuel, que es uno de los títulos que le da Isaías al Cristo nuestro, al Dios nuestro, a nuestro Mesías, significa exactamente eso. Dios, ¿cómo? Con nosotros. El Dios que se hizo carne. El Dios que se despojó de la excelsitud con que había vivido en la eternidad para venir a andar en calles polvorientas como las que muchos de nosotros andamos. De manera que esta primera descripción, para que se sepa que quien va a venirle a redimir a usted es un hombre que padece, que sufre, que llora como lo vimos llorar en algunas ocasiones, especialmente frente a la tumba de su amigo Lázaro. Cristo, un hombre que tiene que bañarse, que tenía que bañarse, porque si no se bañaba iba a tener su cuerpo lo mismo que tienen los cuerpos nuestros cuando no nos bañamos. Que tenía que comer, y sí que le gustaba comer a nuestro maestro. Por eso cuando llegaba a los sitios que no le conocían, lo primero que hacían era irse a la cocina, como lo hizo Marta, a cocinarle al hombre, porque al hombre le gustaba comer. Y donde estaba Cristo siempre había comida. Zaqueo, bájate de ese palo, que esta noche voy a comer en tu casa. Le gustaba comer al maestro. No me critiquen cuando me ven comer tanto. Comemos. Es parte de reproducir lo que el maestro nos ha enseñado. Comer, ¿no? De manera que Cristo, como hombre, vivió todo lo que usted ha vivido y mucho más. Así que Él nos entiende. Es la gran diferencia entre el Dios nuestro y los dioses de la mitología griega y todo lo demás. Zeus está ya en el Olimpo, inalcanzable, inaccesible. Cristo no, Cristo vino aquí y vivió en sociedad. No vivió en una ermita como los esenios. No se escondió allá en una loma, en una cueva como los esenios, no. Él fue al centro de la sociedad en que le tocó vivir. Y en el centro de la sociedad donde le tocó vivir, dejó el mensaje de salvación. Y si Él lo hizo, usted y yo tenemos igual razón para hacerlo. Él no nos puso como luz para que nos escondamos. Nos puso como luz para que brillemos. ¿Y dónde es que la luz de verdad brilla e ilumina? En la oscuridad. ¿Quiénes son luz en esta noche, en este lugar? Dele un aplauso al Señor y comprométase a alumbrar en la oscuridad. Este niño que nos es dado, dice Isaías, tendría sobre él, en sus hombros, el principado. Y el principado sobre su hombro. Esto tiene una connotación grande. Significa mucho lo que Isaías está diciendo. La palabra principado hace alusión a gobierno, hace alusión a poderío, hace alusión a autoridad, a dominio, hace alusión a poder, hace alusión al que firma decretos, al que hace las reglas, al que dice la palabra y las cosas se hacen. El principado sobre su hombro. ¿Y por qué sobre su hombro? Porque Cristo es la cabeza. ¿Cuántos saben que Cristo es la cabeza? ¿La cabeza de quién, Ruth? De la iglesia. ¿Cuántos son iglesia en este lugar? Este versículo a mí me encanta. Me encanta por lo que contiene en su profundidad hermenéutica y exegética. Lo que está diciendo Isaías es que en los hombros de este Mesías, o sea, aquí y aquí, reposa el principado. Pero fíjese que no dice en la cabeza del Mesías. Porque el Mesías es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo, dice Pablo, que es su iglesia. O sea, lo que está diciendo Pablo es que usted y yo formamos de manera integral una misma cosa con Cristo Jesús. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Porque mi cabeza, usted tiene su cabeza y su cuerpo son usted. Manuel, su cabeza y su cuerpo es usted. Ángela,
Su cabeza y su cuerpo es usted. Cristo está diciendo a través de Pablo que la iglesia es el cuerpo. El cuerpo inicia desde acá para diferenciarlo de la cabeza que es Cristo. Y le dice a los maridos: maridos, ustedes son cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra sobre el marido y la mujer? Ustedes serán, ¿qué cosa? Una sola carne. O sea que Cristo y nosotros como iglesia somos una sola carne. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta noche. Oh, gloria al nombre de Jesús. Qué privilegio más grande ese. Pero cuando Isaías profetiza sobre el gobierno del Mesías, sobre el poder del Mesías, sobre la autoridad del Mesías, no pone esa autoridad en la cabeza de esa unidad, no. Pone el principado sobre los hombros. ¿Y quiénes somos los hombros de Cristo? La iglesia. Usted y yo somos los hombros de Cristo. O sea que el principado está sobre los hombros de la iglesia. Denle un aplauso fuerte al Señor. Usted fue depositario de poder y de autoridad. En usted se colocó poder y autoridad. Usted es parte de un principado que cuando habla en el ámbito espiritual está dando órdenes. Que cuando dobla sus rodillas está abriendo el cielo y cerrando el infierno. Usted tiene autoridad de Dios porque sobre usted Cristo quiso que esté el principado, que esté el poder, el dominio, que haya gobierno sobre la iglesia. Pero a veces no entendemos esto. Por eso preferimos, lamentablemente, muchas veces vivir en derrota. Y dedicamos más tiempo al muro de los lamentos que al altar de la victoria. La victoria está en el altar. El muro de los lamentos lo veremos cuando vayamos a Israel. Pero mientras tanto, gócese y disfrute la presencia de Dios en el altar. Haga ese altar. Haga de ese altar el lugar de reabastecimiento de fuerzas espirituales. Disfrute de esto. Así que el principado iba a ser característica de este Mesías. Oh, y cómo lo ejerció, gloria al nombre del Señor. Lo ejerció de la manera más excelsa posible. Ejerció el poder y lo ha ejercido durante toda la eternidad, especialmente en estos 2000 años, con poder y con gloria. Tanto poder y tanta gloria que cuando murió en la cruz del Calvario, los fenómenos naturales que ocurrieron hicieron que el centurión que estaba al pie de la cruz dijera: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y sigue Isaías describiendo al Mesías. El Mesías que nacería 800 años después de esta profecía. Dice Isaías: y se llamará su nombre admirable. Repita conmigo: admirable. Oh, gloria a Dios. La palabra admirable en el original hebreo es la palabra pele. Y pele significa, entre otras cosas, muchos sinónimos tiene. Entre otras cosas significa milagroso, asombroso, incomprensible de la mejor manera, lo máximo, lo excelso. Admirable, si se fuera a traducir con todos sus sinónimos, habría que incluir prodigioso. Y esa ha sido la característica que ha acompañado a Cristo como evidencia de que Él es el Mesías. Antes de Cristo ser declarado como Mesías, hubo muchos judíos que se habían autoproclamado Mesías. Muchos judíos, muchos judíos. De hecho, en una ocasión, cuando van donde Gamaliel,
el maestro del apóstol Pablo. Y le dicen: Gamaliel, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con esa secta que se ha levantado? ¿Lo apedreamos? ¿Le caemos encima para impedir que vengan a contaminar el judaísmo? Gamaliel le dijo: no, tranquilo, dejen a esa gente quieta, que si esa gente no son de Dios, van a desaparecer en poco tiempo. Porque cuando Dios no está en el asunto, las cosas hay que dejarla tranquila, porque eso se termina solo. ¿Cuántos dicen amén? Eso se acaba solo. Pero dice este maestro sabio, maestro de maestros, Gamaliel, formador de rabino. Pablo era un rabino y consideraba a Gamaliel como un rabino. Gamaliel a su vez era nieto de Hiliel. Hiliel había encabezado una escuela rabínica grande y poderosa en Israel. Y algunos rabinos dicen, rabinos mesiánicos, que si Jesús no hubiera sido el Mesías, algunos judíos iban a proclamar a Hiliel como el Mesías, del nivel de conocimiento que tenía Hiliel. Bueno, Hiliel fue abuelo y maestro a la vez de Gamaliel. Y Gamaliel fue maestro del apóstol Pablo. Y le dice Gamaliel a los muchachos: chicos, pero si esa gente son de Dios, ¿saben qué? Estaríamos peleando contra Dios. No pelee contra Dios. Qué sabiduría tenía este hombre, ¿verdad? Cuando Dios está en el asunto, Él lo pone como evidencia. Y Cristo, con su concepto y definición de admirable, se hizo acompañar de prodigios, de señales, de milagros. Los milagros seguían a Cristo por donde quiera. Los milagros ocurrían alrededor de Cristo. ¿Saben cómo? Sin ni siquiera Él provocarlos. Oh, gloria al nombre del Señor. Los milagros pasaban alrededor de Cristo sin ni siquiera Él declararlos, sin ni siquiera Él pedir que ocurran. ¿O no recuerdan ustedes lo que pasó con la mujer del flujo de sangre? ¿Alguien ha leído en la Biblia que Cristo impuso la mano sobre la mujer? Declaro ahora que se pare el flujo de sangre. Eso no aparece en la Biblia, ¿no? Lo que sí aparece en la Biblia es que la mujer del flujo de sangre se sanó solo con tocar el manto del Maestro. Cristo es una fuente de milagros. Denle un aplauso fuerte al Señor. Cristo es una fuente de señales y de prodigios donde quiera que Él se encuentra. Ese es el concepto de admirable, de incomprensible. ¿Cómo comprender que un hombre le diga a la tempestad, que un hombre le diga a la mar: cálmate mar, cállate agua, tranquilízate turbulentas olas, y que las olas le obedezcan? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que un hombre se le aparece a sus seguidores en la noche caminando sobre la mar y de repente pone a otro de sus discípulos también a caminar sobre la mar, refiriéndose a Pedro? ¿Cómo entender esto? Es admirable el poder hablar de esto. Es admirable el poder hablar de alguien que fue a la higuera a buscar un fruto y no encontró fruto y maldijo a la higuera, y la higuera simple y llanamente se secó. Eso es admirable. Es admirable como un hombre le ordena a alguien que tenía todos los años de su vida sin ver la luz del sol, y le ordena que vea y comience a ver. Eso es admirable. Es admirable ver cómo alguien toma 5 panes y 2 pececillos y con ello alimenta una multitud superior a los 5,000 personas. Eso es admirable. Es admirable ver cómo alguien va camino a un lugar y de repente alguien ha muerto y el Señor tan solo dice la palabra, y la palabra dicha por el Señor hizo que esa niña vuelva a vivir. Eso es admirable. Es admirable ver cómo de 12 hombres del vulgo, pecadores y pescadores, hizo los 12 hombres sobre los cuales fundamentó su iglesia. Eso es admirable. Pero mucho más admirable es ver como alguien crucificado en la cruz del Calvario, confirmada su muerte, sepultado en un sepulcro con una piedra muy pesada. Sí que es admirable ver cómo resucita al tercer día con poder y gloria y asciende al cielo, donde está intercediendo por su iglesia de día y de noche. Si crees que Dios es admirable en Cristo Jesús, dale ese aplauso fuerte al Señor. Él es admirable.
Le admiramos porque es lo excelso, lo máximo, es lo sublime. Porque no hay nada ni nadie que se compare con tu Mesías. Porque no hay nada ni nadie que se compare con tu Redentor. Porque la gloria de este mundo y la que se puede encontrar en otros mundos nunca llegarán a compararse con la gloria que Él ha prometido, como dijo Pablo, para todos aquellos que creen en Él. Cosas que ojos no vieron ni oídos escucharon son las que Dios ha reservado para los que en Cristo Jesús, el admirable, hemos creído. Alguien puede aplaudir a este Mesías admirable que se fue y que pronto regresará por su iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Por eso no nos cansamos de predicar a Cristo Jesús. Y será admirable y será consejero. Oh, gloria al nombre del Señor. Y será consejero. El concepto consejero acá es un concepto que hace alusión a lo didáctico, al carácter de acompañamiento en lo que a sabiduría respecta. Cristo o el Mesías como consejero es aquel que te va a recordar los mandamientos del Señor. Es aquel que te va a guiar para que en medio de la noche más oscura recuerdes cuál es la perfecta voluntad de Dios. Por eso cuando Él se iba, llamó a los discípulos y les dijo: mire, chicos, yo tengo que irme porque ya yo cumplí. ¿Cuántos saben que la misión de Cristo es la de redimir a la humanidad? Él es el Hijo. El Padre es el creador y sustentador de toda vida. El Hijo es el redentor de la humanidad. Y el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia a toda verdad y justicia. Denle un aplauso al Señor por el Espíritu Santo de Dios. Algunos dicen que Cristo vino a morir por la verdad. No, por la verdad han muerto muchos y muchísimos probablemente seguiremos muriendo por la verdad. No, Cristo vino a redimir la humanidad, porque solo Él llenaba los requisitos para poder redimir la humanidad. Por eso cuando Él cumplió su misión, los chicos querían que se quedara. Oh, ¿quién no quiere quedarse con Cristo? ¿Verdad? Las cosas son más fáciles, Nicole, cuando Cristo está. Ah, que tengo hambre, Señor. Multiplícame un par de peces por ahí. Hágase los peces. Ahí está. El Señor, que la barca se nos está cayendo. Mar, cállate. El Señor, que falta esto. Porque se haga. Así sí es fácil, ¿verdad? Pero Él le dijo: no, yo tengo que irme. Porque si yo no me voy, entonces no vendrá el Consolador, el Paracleto. No vendrá aquel que le va a guiar a ustedes a toda verdad y justicia. Gloria al nombre del Señor. Y hay una palabra griega que se usa para referirse a otro, que es la palabra alos, que es un otro, pero de la misma naturaleza del que está hablando. Cuando Cristo dijo: yo me voy, pero le enviaré, o el Padre enviará otro Consolador. Alos Paracleto es la expresión en griego. Alos Paracleto. No usó la palabra etéreo, ¿no? Que significa otro, también en griego. Pero etéreo es otro de una naturaleza diferente. Heterosexual es del otro sexo diferente al que está, ¿verdad? Heterogéneo, de otro género diferente. Pero no usó etéreo en griego, sino que usó alos, que significa otro, pero de la misma naturaleza. Yo me voy, pero le voy a enviar otro igual que yo, idéntico que yo. Yo soy el consejero, pero yo le voy a enviar otro consejero que es exactamente igual que yo. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Levante su mano derecha en esta noche y dígale al Señor: Señor, repítalo conmigo: Señor, que nunca se aparte tu Espíritu Santo de mi vida.
Tenemos que hacer el Espíritu Santo nuestro mejor amigo. Como decía Benny Hinn, nuestro fiel compañero. Tenemos que hacer del Espíritu Santo esa compañía inseparable de nosotros. Que esté con nosotros, que esté en nosotros, que esté por nosotros y que esté para nosotros. El Espíritu Santo de Dios. Donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Donde está el Espíritu Santo hay liberación. Donde está el Espíritu Santo, aunque haya escasez, vivimos en abundancia. El Espíritu Santo, cuando está en la vida nuestra, nos hace saber y nos confirma eso, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios ya no somos más esclavos. No vivimos en esclavitud. Se llamará consejero para que tu palabra, para que la palabra del Señor esté siempre en nuestra mente. Como dijo el profeta, llegará el día en que voy a estampar mi palabra no en piedras, sino en vuestros corazones. Este es el día en que su palabra está en nuestros corazones. Por eso en ella meditamos de noche y de día, la compartimos, la predicamos y la estudiamos. Pero Isaías no se quedó ahí. Isaías quiso decirle a las futuras generaciones que el niño que se nos era dado, que el hijo que era nacido de una virgen, no solo sería admirable, no solo sería consejero, sino que también sería Dios fuerte. Repita conmigo, Dios fuerte. Por eso nosotros estamos convencidos de que Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo de Dios. Jesús es Dios fuerte. Aquí no hay que interpretar muchas cosas. Aquí no hay que analizar muchas cosas. No sé cómo todavía algunos osan, poner en dudas que Cristo es Dios. Cuando el texto es claro y evidente. Dios fuerte. El Cristo al que tú le sirves no solo fue hombre, no solo fue sacerdote, no solo fue profeta, no solo fue rey, no solo fue hijo, no solo fue hermano. El Cristo al que tú le sirves, tu Mesías, también es Dios fuerte, ante el cual toda rodilla tiene que humillarse y reconocer que Él es Dios fuerte. Fuerte es nuestro Dios. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Jesús es Dios fuerte, y la misma autoridad con la que mientras estaba en la tierra le ordenaba a la naturaleza que hiciera cosas, con esa misma autoridad en este tiempo está para hablarle a la naturaleza. Y dice más Isaías, príncipe de paz. Príncipe de paz, como diciendo, la fuente de la paz está en el que murió y resucitó. Si alguien quiere paz, Cristo le dijo, yo le doy la paz, no como el mundo os la da. Yo le doy la paz, shalom, a ustedes. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y se la doy yo, ¿saben para qué? Para que nadie se la quite. Porque lo que Dios nos da, nadie nos lo puede quitar. Lo que Dios abre para nosotros, ningún infierno ni ningún diablito puede cerrarnos esas puertas. Y cuando Dios dijo que voy por ti, que estoy por ti y que estoy para ti, no importa que se revolque el infierno, Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Oh, gloria al nombre del Señor. Ese es el Cristo al que tú le sirves, príncipe de paz. Y luego describe Isaías algunas condiciones temporales del reino del Mesías. Isaías dice que lo dilatado, lo extenso, lo prolongado de su reino, de su imperio, y la paz no tendrá límite. ¿Alguien dice amén? O sea, en otras palabras, está diciendo Isaías, mira, la paz que el Mesías nos va a dar
no va a terminar. Nadie nos la va a quitar. Como dijo Pablo, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni escasez, ni desnudez, ni enfermedad, ni quebranto, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien dice amén? ¿Quién nos apartará de este amor? ¿Quién nos va a alejar de esto? Dijo alguien, ni muerto me aparto de Cristo. No, ¿para dónde voy? Como dijo el apóstol Pedro en representación de los discípulos. Maestro, ¿para dónde vamos a coger nosotros? ¿Para dónde vamos a coger nosotros? Si solo tú tienes palabras de vida. Si solo en ti encontramos lo que estamos buscando. Hay quienes no tendríamos a dónde ir. Yo no sé dónde ir. O sea, sí, y es verdad, esa canción de Jesús Adrián. O sea, si tuviéramos que renunciar a nuestra fe, sinceramente, yo no sé a dónde ir. No sé de qué voy a hablar. No sé cómo voy a cambiar mi vocabulario, mi lenguaje. No sé cómo me voy a vaciar de Cristo. No sé cómo hacerlo. Por eso, sin temor alguno, nos atrevemos a decir, preferimos morir antes que vivir sin Cristo. Porque vivir sin Cristo es peor que estar muerto. Como dijo Pablo, para mí, ¿qué cosa? El vivir es Cristo y el morir en Él me es ganancia. Dele ese aplauso grande a su Señor. Aleluya. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Está profetizando Isaías que el Mesías iba a ser rey en el trono de David por secula seculorum. Iba a ser rey en Israel por los siglos de los siglos. Esto fue lo que le faltó entender a los rabinos y a los estudiosos del Talmud y de la Torá en los tiempos de Jesús. No entendieron. Isaías profetizó que el reino del Mesías iba a ser eterno, iba a ser por siempre. Entonces, si el Mesías era un hombre, no podía ese rey ser rey por siempre. Porque iba a llegar el tiempo en que humanamente ese rey no iba a estar más. Por lo cual su reino no iba a ser eterno. Ahora, cuando Isaías dice que su reino iba a ser por siempre en el trono de David, lo que está diciendo Isaías, señores, es que su reino es un reino espiritual por los siglos de los siglos en el trono de David. Y hoy Jesús es el rey de Israel. Póngase de pie en esta hora. Él es el rey de Israel. Él es quien gobierna en el trono de David. Y para confirmar eso, lo hará en el inicio del reino del milenio, en el cual vendrá Cristo con poder y gloria. Y el monte de los olivos se abrirá. Y allá se va a establecer el trono de Cristo en el mismo centro del monte de los olivos. Y desde ahí gobernará, desde el trono de David, a todas las naciones. Yo quiero que cierre sus ojos, iglesia, por favor. Cierre sus ojos y medite en esta palabra. Medite en su Mesías. Medite en su Mesías. En ese Mesías que se prometió a la humanidad desde el principio de los siglos. Y yo quiero que juntos, como en el Apocalipsis se ora, ven Señor Jesús, ven Mesías,
La iglesia dice ven. El Espíritu dice ven. La novia dice ven. Y Él regresará. Y el Mesías regresará, iglesia. Pero no regresará ahora para nacer en un humilde pesebre. No. No lo esperes así. Él viene ahora con poder y gloria. Por tu pueblo, Señor. Y viene para llevarse a su iglesia. Su iglesia con vestiduras blancas. La iglesia que no transigió el mensaje, que no lo negoció. La iglesia que sobre vientos y tempestades supo mantenerse de pie. Y hasta aquella iglesia que cayó pero supo levantarse. Él viene por su iglesia. Creemos y estamos absolutamente convencidos de que Él regresará. Y que ha de llevar su iglesia a la tierra prometida. Aquel lugar donde se enjugará cada lágrima nuestra. Donde el sol no será necesario porque Él será nuestra propia iluminación. Él vuelve y aquí le esperamos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor. Te pido que esta palabra quede en el corazón de cada hijo tuyo en esta iglesia. Y que valoremos el sacrificio del Mesías. Te pido que de manera milagrosa obres en cada vida en este lugar. Y a los que nos escuchan a la distancia, bendícelos con toda bendición. Si hay algún enfermo, oramos desde aquí y lanzamos la palabra de salud sobre ello en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo declaramos sanidad sobre tus hijos, sobre tus hijas. Te pedimos que restaure todo matrimonio, toda pareja, toda relación destruida. Levántala, Señor, en esta hora. Mira las finanzas de tus hijos. Dios admirable, Dios fuerte, consejero, Emmanuel, Dios con nosotros. Padre, multiplica las finanzas de tus hijos. Crea riquezas para tus hijos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios nos guarde en esta noche. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601
130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.